Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de Monseñor Juan Antonio Aznárez Cobo, arzobispo general castrense, y de Monseñor Fernando García Cariñanos, nuestro querido obispo de Mondoñedo Ferrol. También agradecer al presidente del Casino Ferrolano, don Alberto Vázquez, su colaboración para que hoy podamos asistir a esta conferencia que a todos nos va a emocionar. Conferencia a la que yo llamo la conferencia de la alegría, pues estoy seguro que Sor Belén de la Cruz está dando saltos de alegría allá en el cielo. Sus padres, desde la pérdida terrena de su hija, también están muy alegres viendo a su hija camino de los altares. Y nosotros lo vamos a estar dentro de poco cuando recibamos el testimonio de su vida ejemplar. Nuestro conferenciante es el almirante de la Armada Estanislao Peri Paredes, querido amigo y compañero de promoción de muchos de los aquí presentes. Y por ello esta presentación podría alargarla mucho más del tiempo del que dispongo, pero trataré de ser lo más breve posible, resaltando únicamente los aspectos más relevantes en relación con la presencia del matrimonio Peri-Osborne en Ferrol. El primero, como oficial de la Armada. El segundo, sobre su relación familiar con Ferrol. Y para finalizar, sobre el motivo de su presencia hoy aquí entre nosotros. El almirante Peri ingresó en la Armada en el año 1972, en la promoción 377 del Cuerpo General, siendo promovido a alférez de navío en 1977. En relación con Ferrol, quiero destacar que aquí desempeñó con gran éxito los mandos de la fragata Baleares y del buque de aprovisionamiento de combate Patiño. Después de una brillante carrera en diversos e importantes destinos, como en el Estado Mayor de la Flota y en el Estado Mayor de la Armada, ascendió al máximo empleo de almirante, siendo nombrado en el año 2012 almirante jefe del apoyo logístico de la Armada, cargo que desempeñó hasta diciembre de 2016. Respecto a su relación con Ferrol, y aunque nuestro conferenciante es gaditano, sus abuelos, don Joaquín Peri e Isabel Junquera, vivieron 50 años en Ferrol, en la ferrolana calle Magdalena, esquina con la calle Arte, donde actualmente están los Tosos Etrones. Por lo que su padre, el también almirante y exministro de Marina, don Pascual Peri Junquera, era ferrolano. Gracias al destino de su padre como almirante del mando de escoltas, pasó aquí varios veranos a finales de la década de los 60 y principios de los 70, tiempo en el que conoció a algunos de lo que más tarde serían compañeros de promoción. En el aspecto familiar, motivo de su presencia en Ferrol, os diré que Estanislao, al que llamaré a partir de ahora Taito, porque Estanislao, la verdad, Taito es el nombre de promoción y familiar, es como lo conocemos en la promoción. Está casado con María Osborne Gamero Cívico. María es una mujer espléndida, tanto en su papel familiar como en la relación de amistad que mantiene con todos los que lo conocemos, siendo una mujer extraordinariamente amable y cariñosa. Gracias, María, por estar hoy aquí en Ferrol. María y Estanislao tienen 3 hijas: Belén, Carlota y Claudia, y además 5 nietos. Taito nos va a hablar hoy de lo acontecido recientemente con su hija mayor, la hermana Sor Belén de la Cruz, para así poder conocer de primera mano lo que representa la vocación religiosa en la sociedad actual. Belén ingresó el 1 de octubre de 2005, cuando tenía solo 21 años, en el convento de Carmelitas Descalzas de la Virgen de la Sierra, situada en plena Sierra Morena, en la aldea de San Calixto, Hornachuelos, en Córdoba, que había sido fundada en 1956 por Santa María de Jesús, la Santa Teresa del siglo XX. Después de sus años de noviciado y de arrancar primero la profesión temporal y luego la solemne, la hermana Belén de la Cruz recibió el hábito carmelita el 25 de marzo de 2006.
Su padre nos cuenta que los primeros años fueron muy duros, pero que cuando pasa el tiempo es verdaderamente increíble lo cerca que se puede estar de una monja de clausura. Y añade que su hija le repetía: papá, soy la misma de siempre, pero vestida de marrón. Testimonios sobre la vida de Sor Belén de la Cruz hay muchos, y todos preciosos. Pero yo quiero hoy recordar aquí las palabras del obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, en su homilía durante el funeral de la hermana Belén. Decía el obispo de Córdoba, decía: hemos nacido para el cielo. Nuestro paso por la vida en la tierra es transitivo. La vida es muy bonita, debemos vivirla con alegría, pero la vida es bonita con mayúsculas cuando dejamos que Dios entre en nosotros. Y como le sucedió a la hermana Belén de la Cruz, todo lo demás palidece. Asimismo, el obispo destacó la misión de la religiosa, siendo un gran bien para los demás y para la sociedad, ejerciendo su labor apartada de todo y de todos. Haber conocido a la hermana Belén nos ha acercado a todos un poco más a Dios. Y nada más, cedo la palabra a nuestro querido amigo y compañero. En primer lugar, a Monseñor Hernández, arzobispo castrense de España, al Monseñor García Cariñanos, obispo de Ferrol, y por supuesto a todos vosotros por estar aquí esta tarde, que la verdad que me emociona solamente ver la inmensidad del auditorio. Por supuesto, gratitud al Casino Ferrolano por prestarnos sus históricas instalaciones para esta conferencia y, como no, a Santos, que ha sido el artífice de esta magnífica convocatoria, desde luego. El título de esta conferencia, como habréis visto, es una pregunta que muy poca gente te hace directamente, pero que casi todos nos hemos hecho alguna vez, ¿no? ¿Para qué sirve una monja de clausura en pleno siglo XXI? Espero que al final de esta conferencia podáis encontrar una respuesta. Y para intentar encontrar una respuesta me vais a permitir que lo haga a través de la semblanza de Belén, nuestra hija, una carmelita descalza, una monja de clausura. Y en el caso de Belén también lo vamos a hacer con otra pregunta. Aquí en esta conferencia nos vamos a hacer varias, ¿no? Pero la primera pregunta sería: ¿por qué una chica joven, una chica normal, vamos a decir que corriente, a los 21 años decide entrar en un convento de clausura? En un convento, como ha dicho Santos, de la Virgen de la Sierra en Monachuelos, en Córdoba, en plena Sierra Morena, en una pequeñísima aldea donde viven solamente 4 o 5 familias, que está a 17 kilómetros del pueblo más cercano, al que se llega por una carretera de montaña que tiene más de 100 curvas. Indudablemente parece una decisión drástica, ¿no? Y sin duda lo es, porque supone la renuncia a todo lo que tiene, que es mucho, y lo cambia por una vida austera, de pobreza y de oración. Se incorpora a una comunidad que no conoce, todas mayor que ella, pero que sin embargo tiene algo en común: la vocación. Y ahí es donde yo creo que hay que poner el punto de atención. Belén pudo tomar esa decisión porque tenía vocación, algo que hoy día se estila muy poco. Es decir, ¿cuántos jóvenes empiezan un poco llevándose por la corriente de una carrera, de una profesión, que ni entienden ni saben bien por qué lo están haciendo? Vemos hoy muy pocas vocaciones, pero no solo a la vida religiosa, sino a cualquier actividad. Si miramos lo que dice la Real Academia Española al definir la vocación en una de sus acepciones, dice: la vocación es indicación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o trabajo.
vocación por la medicina, vocación por la milicia, vocación por la arquitectura, por la política, Dios quiera que sea siempre entendida como un servicio público a la sociedad. Bueno, pues vocación, cualquiera de ellas siempre obliga a renunciar a muchas cosas, pero se saca adelante porque se siente en tu interior, ¿no? Por tanto, es la vocación lo que se descubre y sostiene la renuncia a todo. Y en el caso de la vocación religiosa, o en el caso de la vida contemplativa, es una llamada de Dios que se siente en su interior y que ella sintió y que después fue madurando. Desde esa primera llamada hasta que ella entra en el convento pasan casi 3 años. Y ella explica esa llamada muy bien en una primera carta que escribe a la priora del convento casi 2 años antes de entrar y que me permito leer, ¿no? Y dice: querida madre, llevo semanas pensando en escribirle desde la última vez que estuve allí por Navidad y voy a intentar explicar. Desde hace tiempo, casi 2 años, llevo a San Calixto en el corazón. Una noche de copas me vino a la cabeza, creo que más que a la cabeza, la frase: ¿qué hago yo aquí? Y enseguida la imagen de San Calixto. La certeza de que este mundo no es para mí se me grabó aquel día muy dentro. Los meses siguientes pasé del tema, no quise hacerle caso, pero estaba ahí. Más tarde entendí que debía acercarme a Dios y aunque no ponía mucho de mi parte, bueno, nada, empecé a hacer oración. Y la Semana Santa pasada me acerqué con mi prima al torno de San Calixto. Desde hace una buena temporada de una vida espiritual en serio, no conozco mucho o casi nada de la vida del Carmelo, pero me atrae. Me atrae mucho la cruz de Cristo, donde entiendo el amor grande de Dios por mí y por el mundo, y siento una invitación a subirme a ella muriendo a mí mismo. Al lado de esto me vienen a la cabeza muchas frases de desánimo y miedos, como no voy a ser capaz. Soy muy tímida, tengo dificultad para hablar y comunicar lo que llevo dentro y a veces me dan ganas de salir corriendo. La Madre Clara, que es la monjita del coro mayor en el que vivo, me está ayudando a escribir esta carta porque yo sola sería incapaz. Soy consciente de que en esto tengo que trabajar y me estoy poniendo. Tengo un deseo grande de ser fiel a Dios y hacer su voluntad. Quiero ser santa. En Semana Santa me acercaré si puedo escaparme otra vez de San Calixto. Me encantaría que me comentaran cómo es la vocación al Carmelo y cómo vive su entrega a Dios una carmelita. Recen mucho por mí, yo me acuerdo de ustedes, nos vemos pronto, un abrazo. Esta carta, nosotros lógicamente estaba en el convento, la conocimos después de su muerte y al releerla estos días y leer el párrafo de quiero ser santa, pues realmente me emocioné, nos emocionamos bastante, ¿no? En ella vemos que habla de su llamada interior, cuando dice me vino a la cabeza, pero que más que a la cabeza. Habla de la cruz, que unirá su nombre, Belén de la Cruz, el deseo de entregar su vida a Dios y de ser santa. Todo eso las carmelitas, como bien sabemos, lo resumen en la famosa frase de Santa Teresa: solo Dios basta. Solo Dios, solo Dios. Qué difícil es prescindir de todo lo que nos rodea, que en nuestro caso es mucho, para darlo todo a Dios, ¿no? Claro, para eso hay que tener vocación, una vocación que además debe irse fortaleciendo con el paso del tiempo. Pero sobre todo, en la vida contemplativa es necesario el silencio, un ambiente austero y una dedicación plena. Y eso es lo que busca la clausura, disponer de un espacio donde poder oír, sentir y estar cerca de Dios. Y cuando lo logran, lo transmiten mucho más allá de las tardes del convento. Y lo transmiten fundamentalmente por la oración, también por las cartas que escriben, por las visitas que reciben, etc. Alguna vez Belén me dijo, cuando yo le comentaba de vez en cuando eso de lo difícil que es eso de oír a Dios, ¿no? Y ella me decía: papá, cuando pases por una iglesia cualquiera, entra, siéntate 15 minutos de reloj y sin pensar en nada concreto,
seguro que al final acabas hablando, oyendo algo a Dios. Y lo expresó muy bien el obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, en su preciosa homilía, como han recordado santos de la misa de ese culto, cuando nos dijo: todos habéis ido descubriendo a lo largo de estos cortos años, pero suficientes, que esta monja tenía algo, os enganchaba. Cuando volvís desde aquí a vuestras casas, os lleváis el recuerdo de una paz profunda, de haber estado con alguien que estaba cerca de Dios. Haber conocido a la hermana Belén nos ha acercado un poco más a Dios, y eso se atrae. Esa es la misión de la monja de clausura. Y como ejemplo de lo que puede llegar a hacer una monja de clausura, leo una carta que escribió un sobrino mío justo después del fallecimiento de Belén, y me decía: tengo un nudo en el estómago y un pellizco en el alma. Es difícil para alguien que no es creyente de entender cómo su prima tomó la decisión de ingresar en un convento de clausura, y mucho más como alguien empíricamente bueno se nos va tan pronto. No soy creyente, pero hoy, por primera vez en mi caótica y acelerada vida, trato de entender aquello por lo que nunca me preocupé, la fe. No sé si lo lograré, pero mi mujer, que sí lo es, me ha empujado a escribirte, a decirte torpemente lo que siento, la rabia de dedicar demasiado de mi vida, del tiempo de mi vida, al trabajo y muy poco a la familia, la tozudez en tratar de arreglar mis problemas diarios con la fuerza solo de mis convicciones, sin pararme a pensar que quizás fuera hay más respuestas que dentro. No puedo asegurar que algún día pueda llegar a creer en Dios. Lo que tengo claro es que tarde, demasiado tarde, he recuperado a mi prima, y su ejemplo, su lucha, su valor, su generosidad, su fortaleza es la mejor vitamina para el alma. El obispo de Córdoba nos interpelaba, nos preguntaba para qué sirve una monja de clausura, y su respuesta me impactó, me conmovió. La entendí por eso, porque he podido constatar el inmenso bien que Belén ha hecho todos estos años. Ahora sé para qué sirve, y no me niego a hablar en pasado. ¿Para qué sirve la hermana Belén de la Cruz, mi prima? Acercarse a un convento de clausura, acercarse a San Calixto, es acercarse a un ambiente donde podríamos decir que se respira a Dios. Pero es eso, se respira, y no se siente, no se ven apariciones, las monjas no gritan detrás de las rejas del locutorio, ni oyes frases grandilocuentes. Muchas personas que visitaron a Belén, que nos acompañaban de vez en cuando en las visitas que hacían, se sorprendían de la conversación que teníamos con ellas. Nos decían: parece que estamos en el salón de vuestra casa. ¿Por qué? Porque hablábamos de todo con naturalidad, pero sobre todo prescindiendo del ruido que, sin darnos cuenta, nos rodea a todos los días. Uno de los testimonios que recibimos nos recordaba un poco esto cuando nos escribieron. Al hablar con ella se tenía un sentimiento de profunda sencillez, porque en la conversación cualquier cosa complicada la resolvía con palabras sencillas, cargadas con la profundidad que dan el sentido común y sobre todo la bondad con la que la expresaba. Y esa sencillez también se reflejaba o se veía en sus recomendaciones. Entiendo recomendaciones entre comillas, ¿no? Recuerdo que cuando hice los votos solemnes nos acompañaron a San Calixto algunos de mis compañeros de promoción, oficiales de marina, entre ellos santos. Éramos casi 30 que se agruparon en el locutorio después de los votos. Me acuerdo que cuando ella abrió la recibió aquí a tanta gente, me acuerdo que expresó: vaya batallón, ¿no? Se encontró tantísima gente ahí dentro. Y antes de salir del locutorio, alguno, no me acuerdo quién, le preguntó algo parecido como qué debían de hacer o qué les recomendaban. Y ella les contestó: rezar 3 Ave Marías cada noche. Bueno, pues todavía hoy algunos de mis compañeros me recuerdan que siguen rezando 3 Ave Marías cada noche. Es decir, algo tan sencillo como rezar 3 Ave Marías cada noche
les llegó profundamente. Es decir, las monjas de clausura no están encerradas por el mundo, es decir, ni por la sociedad, están en el mundo. Las cerraduras de un convento están por dentro, no están por fuera como en una cárcel, se pueden abrir en cualquier momento. Ellas lo que tratan es de crear el ambiente que les permita desarrollar su vida diaria de oración y de trabajo. Es decir, no nos debe extrañar que las monjas creen un ambiente para poder llevar adelante su vocación. No nos extraña que un pintor al óleo pues, quiera un estudio luminoso, bien ventilado, o nosotros nos encerramos en un cuarto oscuro, bien insonorizado, para ver una buena película de cine. Es decir, la vida contemplativa indudablemente es una vida difícil de entender, por supuesto. Ella misma, en una carta que le escribía a una de sus compañeras de colegio, le decía: la gente de clase vinieron a verme en Navidad. Sé que impresiona verme detrás de la reja. Algunos estaban más cortados que otros, pero en general alucinaban. Y es lógico, mucho más visto desde fuera, ¿no? La vocación a la vida contemplativa es verdad que tiene cierta profundidad y nosotros recibimos una carta del padre Pedro Moreno de la Cova. El padre Pedro Moreno de la Cova fue prior de la Cartuja de Jerez y ahora es prior de la Cartuja Notre Dame en Corea del Sur, que después de leer el libro que le mandó un cuñado nuestro que fue médico de la Cartuja de muchos años, nos escribió una carta. Y en la carta, entre otras cosas, nos escribía: la vocación a la vida contemplativa es una llamada muy especial dentro de la llamada general que Dios hace a todos para buscarlo a Él. ¿Es que acaso los que han perseverado en el monasterio son mejores que los de fuera y por eso el Señor les ha concedido la gracia de esta vocación y su perseverancia? De ninguna manera. Entonces, ¿por qué motivo el Señor les ha dado esa vocación privilegiada de vivir más cerca y con más facilidades para unirse a Él? ¿Cuál es la razón de la elección de Dios para llamar a Belén al Carmelo y darle una vida de gran unión a Él? ¿Por qué a Belén y no a sus hermanas o sus amigas? ¿Por qué hemos nacido en este país, en este lugar, en esta familia, y no en una familia de fanáticos terroristas o de esclavos negros del siglo XVIII? Todas estas preguntas solo tienen una única respuesta, y para oír, entender bien la respuesta, hay que ponerse de rodillas delante de un crucifijo y quedarse en silencio mirándolo bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué cuánto tiempo? Pues toda la vida entera. Y eso es, en síntesis, lo que intenta hacer una monja contemplativa y lo que hizo ver vuestra hija con nota de sobresaliente. También Belén, en una de sus cartas, define la vida contemplativa y dice: la vida contemplativa, la vida de oración, es ese corazón que late y da vida al resto. Con nuestra vida escondida a los ojos del mundo, pero bien visible a los ojos de Dios, lo que hacemos es ofrecernos para que el mundo viva. Esas oraciones que ellas hacen siempre van dedicadas a gente de fuera. Aquí en otra carta le contaba a una amiga suya que le debía haber escrito y le decía: ahora estoy rezando mucho para que todo vaya adelante, acude siempre a la oración, pide que el Señor te dé luz para decir y hacer lo correcto, nunca te dejes vencer por el desánimo, que es un enemigo fatal. Vemos, por tanto, como las monjas de clausura no solamente están en el mundo, viven para el mundo. Y es curioso que ella, encontramos entre sus papeles una pequeña, un poco que tenía, pero una caja de zapatos prácticamente, tenía una estampa de una custodia y detrás, pegado con celo, esto es una copia, tenía escrito a lápiz por quién iba rezando todos los días. Bueno, como empezamos con preguntas, vamos a seguir con ellas, porque me imagino que os preguntaréis por qué escribimos el libro Belén Carmelita Descalza, nuestra hija, ¿no? Bueno, pues es costumbre en el Carmelo, cuando muere una monja, la priora o alguna de las hermanas escribe
un resumen de su vida, que ellas llaman carta de unificación, que esta es la carta de unificación de Belén cuando falleció, y que suele distribuir a conventos, a familiares, a bienhechores. Sin embargo, en el caso de Belén, pues la distribución de la cada vez le pedían a la priora más ejemplares y se llegaron a imprimir casi 1000. Y aparte además de la distribución, bueno, pues la madre priora, al irla escribiendo, pues empezó a descubrir cosas de Belén que no sabía, y de hecho en la carta de edificación la madre priora escribe: al intentar resumir en la carta de edificación su vida y sus obras, hemos ido descubriendo el misterio interior que guardaba tras su carácter sencillo y recatado, tras su alegría y vitalidad. Se descubre a través de su vida en el convento y de los testimonios de los que la conocieron y de sus escritos que había algo en ella que hacía transmitir paz y serenidad, la misma paz y serenidad con la que afrontó la enfermedad. Entonces, muchas personas que leían la carta de edificación y pedían a la madre priora y a nosotros, querían saber más de Belén, incluso nos pedían una foto, porque la carta de edificación es un texto, no tiene. Y por otra parte era sorprendente y emocionante los muchos testimonios que recibíamos de la gente que la había conocido, que la había leído, ¿no? Bueno, además, la Iglesia nos pide cada vez más a los laicos que colaboremos en la evangelización y pensamos, María y yo, que nuestra contribución debía de ser dar a conocer la vocación de Belén y cómo la vivió para que pudieran seguir haciendo el bien, igual que lo hizo en el convento y igual que lo estaba haciendo el relato de su vida de la carta de edificación, ¿no? Como después de mucha insistencia de la madre priora, el visitador de las monjas, bueno, nos decidimos a escribirlo. Nos costó mucho, pues recordar la vida de una hija que ya no está y de una dolorosa por la enfermedad como es el cáncer. Sin embargo, una vez que nos pusimos a ello, nos pasó exactamente igual que a la madre priora al escribir la carta de edificación. Nosotros también fuimos descubriendo el misterio interior que había detrás de su vocación y que ella no exteriorizaba. Ahora es cuando fuimos descubriendo en el primer libro el porqué de su fortaleza, tras su alegría, su naturalidad, su humildad y la sencillez que siempre tenía. Ella seguía siendo la misma, como ha dicho Santos, ella siempre decía: soy la misma pero vestida de marrón. Y eso es quizás una de las cosas que a nosotros más nos tranquilizaba a la hora de ver su vocación. Es decir, tras el hábito estaba Belén, no había cambiado. Era ella, seguía siendo exactamente la misma, con su gran sentido común, con su enorme fe, pero que transmitía sin frases rimbombantes, simplemente con una conversación sencilla y siempre curiosamente recomendando enfrentarse a los problemas confiando en Dios, cogidos de la mano de la Virgen, que es una expresión que usa muchísimo en sus cartas, y conservando la calma. Y sobre esto último, una de sus hermanas carmelitas nos escribió un testimonio que decía: generalmente no se alteraba demasiado. Ella sabía que desde la serenidad todo se solucionaba mucho mejor y tenía ese don de tomárselo todo en calma, de manera que le parecía mucho más grave perder la paz que cualquier otro problema. Bueno, esa virtud ya la tenía también antes de entrar en el convento, porque cuando falleció nos escribía la gente recordando a Belén, ¿no? Y una de sus primas, de la adolescencia, nos escribió y decía: Belén tenía siempre un enfoque alegre de la vida, que hacía que cualquier mal desapareciese, transmitiendo siempre esa paz y tranquilidad que tanto le caracterizaba. Si yo estaba agobiada o enfadada, sabía enfocar la situación de tal modo que llegaba a un punto en que ni sabía por qué me había enfadado. Muchas personas que conocían a Belén, al leer el libro, nos comentan que descubren una espiritualidad que ella no exteriorizaba
normalmente. Su conversación siempre era abierta a todo. Y algo más curioso, le preguntamos a alguno de sus amigos, oye, ¿de qué os hablaba? Y ellos nos contestaban. Ella poco, nos hacía hablar a nosotros. Y es verdad, las monjas de clausura escuchan bastante más que hablan, son el desahogo de muchas preocupaciones y se convierten muchas veces en consejeras. Aunque Belén era una persona de pocas palabras, en una de sus cartas ella escribe: lo que llevo escrito parece un telegrama, eso quiere decir que sigo siendo yo de pocas palabras. Bueno, pues a pesar de ser de pocas palabras, era sorprendente conocer, como conocimos después, la cantidad de gente que acudía a ella para consejo, casi todas personas de mayor edad. Y seguimos con las preguntas. ¿Qué es lo que se puede encontrar en el libro? Bueno, pues hemos intentado, lógicamente, que fuera un retrato de Belén, pero no un retrato hecho por nosotros, que somos sus padres, que sería totalmente subjetivo, ¿no? Sino que fueran a través de sus cartas, sus escritos, que los incluimos algunos de su puño y letra, de los testimonios de las personas que le conocieron, tanto antes como después, libro que comienza con un precioso prólogo de don Demetrio Fernández, el obispo de Córdoba, y a continuación un primer capítulo con la carta de edificación, que fue al fin y al cabo lo que dio comienzo a toda esta aventura de escribir el libro. El relato continúa con un relato de la enfermedad de Belén que escribe ella y que está transcrito de su puño y letra, en el que comienza: por obediencia empiezo a escribir algunas impresiones sobre mi cáncer, y cómo puso en práctica lo que más de una vez ella había escrito. Ahora solo queda coger la cruz y cargarla, es un regalo, y siempre lo he visto así. Quizás, como mejor se puede ver cómo afrontó esa enfermedad, es leyendo una carta que ella escribe a una carmelita que entró después que ella en el monasterio del Cerro de los Ángeles. Belén le había contestado varias cartas donde ella le preguntaba cómo era la vida en el Carmelo antes de entrar en el Cerro de los Ángeles. Y le escribió durante su enfermedad, y Belén le contestó a una carta que ella le escribió y le decía, bueno, como ella siempre empieza las cartas, Jesús y María sean siempre nuestras almas, queridísima hermana. A mí lo que me ha sostenido desde el principio es saber que Dios estaba detrás de todo, que Él lo permitía para mi bien, y aunque ha habido momentos de todo tipo, esa confianza nunca ha decaído. Qué suerte tenemos de tener fe. Todo se vive de otra manera, cobra sentido, tiene un porqué. Estoy aprendiendo mucho desde que estoy enferma. Ese tener que dejarse hacer, lo experimentas desde otro punto de vista. Te abandonas de una manera especial, te entregas a lo que Dios quiera, física y espiritualmente. Se hace caridad, pida para que esta nueva etapa de mi vida sepa aprovecharla, sepa sacarle su jugo, sepa encontrar a Dios en cada cosa, en cada ocasión. Es un momento de gracia y de verdad que yo considero como un regalo, sabiendo que con la cruz va también toda la gracia para llevarlo. Un abrazo muy fuerte, que Dios le pague sus oraciones, por cerca que siempre está en nosotras, y uno especial para vuestra caridad de su hermana Belén de la Cruz Carmelita Descalza. Muchas personas que conocían a Belén al leer el libro, a continuación incluimos un capítulo donde se relatan momentos que hemos llamado de verdadera irradiación espiritual, los que lo vivimos, los que estuvimos aquí, ¿no? En el momento de su partida, en la misa de corpo insepulto, en el entierro, en los funerales. Algunos de estos relatos no fuimos capaces de leerlos, y yo puedo asegurarles que no los he vuelto a leer completos todavía. Fueron momentos de enorme espiritualidad. Uno de ellos en el hospital. Aunque normalmente una monja de clausura muere en su convento y quiere normalmente morir en su convento, Belén quiso Dios que, como fue tratada en Madrid, muriera con toda su vida alrededor de su cama. Estábamos alrededor de su cama en el hospital, sus padres, sus hermanas, Isabel, su cuidadora de toda la vida, estaba la madre priora, la hermana enfermera, y también estaba la madre Clara,
la monja, directora de su colegio mayor Mater Salvatoris, a la que ella tanto quería. Y allí se sentía algo especial. Y lee un testimonio que nos escribió una de las médicos que la trató, por cierto, maravillosamente bien. Una doctora que tenía 33 años, los mismos años que Belén, que nos creyó y que nos escribió. Hay experiencias que cambian la vida y vividas que dan lecciones a la experiencia. Entrar a verla era parar el tiempo, dejarse impregnar de su luz, de la paz que esa mirada azul que no dejaba indiferente a nadie, su forma de escuchar con ese infinito respeto y con esa humildad de quien ha entregado su vida, fue impactando a cada trabajador del hospital que tenía trato con ella. El final de su vida tampoco me dejó indiferente. El abrazo de despedida, su agradecimiento, su valentía. No podía más. Había llegado hasta donde había podido. Cuando se quedó dormida y tranquila, entrar a verla era impregnarse de una energía indescriptible. Los cantos, los rezos, el amor de los que más la querían estaban con ella y llegaban a todas partes. Se fue cuando estuvo preparada y una parte de todos se fue con ella. Sin embargo, dejó una serenidad inenarrable en todos nosotros. Sí, yo entré, pero no me visteis y estuve un rato. De verdad, era un ambiente especial y se notaba algo maravilloso que no se puede explicar. Pero creí que yo no podía estar y me fui con mucha pena. Cuando nos escribió esto, a los que no dio pena fue a nosotros que se fuera. Otro de los momentos lo define también muy bien el obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, en el prólogo, al referirse al ambiente que se respiraba en la misa del convento el día de la misa Corporísima. Escribe don Demetrio: todo se agrupaba en un conjunto de sentimientos que hicieron inolvidable para todos los presentes aquel momento de cielo en el que Dios pasó a nuestro lado en la vida y en la muerte de la Madre de la Cruz. En los capítulos siguientes son sus cartas las que hablan. Es curioso cómo hemos podido recuperar casi 180 cartas. Todo el mundo que tenía una carta de ella las conservaba. Algunas las conservaban plastificadas porque las tenían como verdaderas oraciones. Y en estas cartas ella habla de muchísimos temas, ¿no? Uno de ellos, la santidad, la menciona muchas de las casas, pero no solamente para buscarla a ella, sino para proponer en sus cartas, anima a ser santos. En una de ellas se describe a un primo suyo, que era todavía muy pequeño, y decía: para llegar a eso me falta mucho. ¿Tú sabes qué es ser santo? Amar a Jesús y al prójimo hasta olvidarse de uno mismo. Esto no es fácil, hay que luchar. Y en otra carta dice: la santidad no consiste en hacer milagros o en fundar una orden religiosa. Consiste en hacer lo que tenemos que hacer, pero hacerlo con amor. Menciona también el lugar de una carmelita, la confianza en Dios, la amistad, el misterio de la muerte. En una carta que escribe una amiga que se acaba de morir su padre, le dice: ante una cosa tan difícil de entender, porque es un misterio como es la muerte, lo único que se puede hacer es aceptarlo. Solo así podrá venir la paz. La aceptación es también un don de Dios que hay que pedir y que el Señor está deseando conceder. Pídele la gracia de aceptar todo como venido de su mano, que siempre es mejor para nosotros, aunque no lo entendamos. Este pensamiento, cuando lo leímos en esta carta, también nos ayudó mucho a nosotros. También habla, por ejemplo, gracioso, de la vocación al matrimonio, cuando le escribe una prima suya cuando se casó, y le dijo: cuando se habla de los consagrados se dice, tienen vocación, pero vosotros también tenéis vocación, y no es menos importante que la nuestra, la vocación al matrimonio santo, que forma una familia en medio del mundo para dar testimonio. Vuestra vocación es preciosa, cuidadla. Si cada día vais creciendo en el amor y admiración del uno por el otro, acabaréis viviendo la plenitud de vuestra vocación, que es ser dos en uno. Y en otra carta, otra amiga que también se casaba le escribe: es importante que vayáis los dos a una. Aunque llevéis mucho tiempo saliendo, no es lo mismo la convivencia. Sois como dos piezas que tenéis que encajar precisamente. Al principio, pues, habrá roces,
pero prométeme una cosa, que nunca te irás a la cama enfadado con él, a hablar las cosas, a hablar siempre, aunque seas tonterías, así llegaréis de verdad a ser dos en uno. Habla también del valor de la misa, del rosario, por supuesto del apego a la cruz, como digo, ella siempre tiene presente su mismo nombre, el de la cruz, y lo menciona en muchas de sus cartas. En una de ellas, por ejemplo, escribe: nadie es ajeno a la cruz, la tiene todo hombre, cristiano o no, pero el que cree en Dios es capaz en toda situación de levantar los ojos al cielo, sabiendo que aquí paso, que la verdadera vida es la de abrirnos. En los apéndices incluimos apuntes de sus ejercicios espirituales, que tenían un pequeño cuadernillo, y también otro cuadernillo para su labor como maestra de novicias. Ahí sí son textos más profundos de otra espiritualidad, muchos de ellos no son de ellas, sino que ella usaba textos de otros para su labor como maestra de novicias. Y por último, mencionar los testimonios de la gente que la trató antes y durante el convento. Y lo que nos sorprende es que el retrato que hacen sus primos, sus amigos del colegio, es exactamente igual que el que hacen los de la universidad y el mismo que hacen las hermanas que están dentro del convento, o el electricista, el fontanero, el hortelano, con los que ella se relacionaba cuando ella tuvo la función de tercera. La tercera en un convento carmelita es aquella que se encarga del mantenimiento y de la huerta y demás, ¿no? Es decir, ella seguía siendo la misma. Las monjas, yo siempre digo, no sufren una transformación, del hábito están ellas, las que uno siempre ha conocido. Es decir, no se transforman en unos bichos raros. En el último capítulo incluimos nuestro testimonio. No tanto para describir cómo era Belén, porque lógicamente creemos que con los testimonios y sus escritos quedan perfectamente reflejadas su personalidad, su carácter y cómo enfrentó la vida. Nuestro testimonio lo hemos querido enfocar a la vocación, porque es lo que realmente marcó su vida y marcó nuestra vida, la de nuestra familia. Desgraciadamente muchos padres pasan por la misma dolorosa situación de perder un hijo joven o de tenerlo que acompañar en una enfermedad tan difícil como es el cáncer. Por eso ellos podrían dar mejor testimonio. Nosotros fue su vocación a la vida religiosa, ese planteamiento que nos hace que te rompe completamente los esquemas. ¿Por qué? Porque nosotros los padres también nos dejamos llevar por la corriente y también queremos que nuestros hijos pues, hagan lo mismo que nosotros, que creen una familia, que tengan una vida próspera y feliz. Educamos a los hijos para que tengan y puedan hacer un buen uso de su libertad, y cuando quizás ellos hacen uso de la libertad y escogen algo que no es lo previsto por nosotros, ya no nos gusta tanto haberlos educado en esa libertad. Sobre todo, es una situación en la que uno piensa que nunca le va a pasar. Y entonces, cuando realmente hay que estar a su lado, nosotros no intentamos ni empujarla ni retenerla. Nosotros intentamos acompañarla en su decisión y tratar de hacerlo con seguridad. No fue en absoluto fácil. No fue en absoluto fácil ni para ella, ni para nosotros, ni para sus hermanas. Nos ayudó mucho lo que antes mencioné, que veíamos que era una decisión que ella había tomado, pero no se había transformado. La había tomado con serenidad y estaba dispuesto a entregarse a la vida del Carmelo, pero sin aspavientos, sin entusiasmos desmedidos, con serenidad, ¿no? Y eso nos facilitó comprenderlo, pero no cabe duda que siempre sintiendo ese peso como una losa que te cae al pensar lo que supone la dulzura, de obediencia y de pobreza absoluta a la que se enfrentaba, ¿no? Esas dudas internantes, que por cierto, ya que estamos en Ferrol, las sufrimos más que yo cuando yo estaba mandando el patín. Así que más de una vez las conversaciones eran por teléfono mirando la bocana de la ría, ¿no? Ahora, después de todo, agradecemos
agradecemos a Dios que fuéramos capaces de superar ese dolor y decidiéramos estar a su lado. Afortunadamente perseveró, no sin dificultades, pues los primeros meses fueron muy duros para ella y para nosotros. Ella en una de sus primeras cartas nos escribió: os engañaría y me engañaría si no os dijera que me está costando un poco. Ante esta situación lo que procuramos es hacer del convento pues parte de nuestra vida, y las visitas al convento pues, se convirtieron en parte de nuestra vida, y en el locutorio hemos vivido los momentos felices y los momentos alegres y tristes con toda la naturalidad. Visita tras visita, pues conociendo mejor a la comunidad. Y es verdad que nosotros hemos tenido la suerte de contar siempre con la estimable ayuda de la Madre Priora. Primero la Madre Marina, que tuvo los 8 primeros meses, que era una relativamente joven, que murió a los meses de estar Belén allí, que nos llamaba una vez a la semana para decirnos cómo estaba Belén, y esas llamadas nos daban la vida, ¿no? Después fue la Madre María Josefa, que era una de las mayores del convento, que la mimó como una madre. Y por último la actual Madre Cristina, que fue su maestra de novicias y que después, cuando nombraron por unanimidad a Belén Madre, su priora segunda del convento, se compenetró mucho con ella. Ellas, las Madres Prioras, fueron las que a lo largo de estos 12 años, Belén, llevando adelante su vocación de vida contemplativa, de vida de clausura, siguió teniendo contacto con sus primos, con sus hermanas, con sus amigos, a través de las visitas, de las cartas. Siguió manteniendo relación con el Mater Salvatori, con la congregación mariana del Mater Salvatori, a que ella pertenecía, cuya medalla llevó siempre hasta el último día debajo del hábito. Aunque ella no quiso tener un trato especial en su enfermedad, y cuando los tratamientos de Córdoba producían unas alergias muy fuertes, se pensó en tratarla en Madrid. Ella no quería, porque decía que no quería ningún trato de favor que no tuviera cualquiera de sus hermanas. Al final la Madre Priora la convenció y pues se trasladó a Madrid. Y al trasladarse a Madrid volvió a su colegio mayor, porque antes de ingresar a las quimios se alojaba en el colegio mayor, algo a lo que había renunciado de por vida al entrar en el Carmelo. Ella, la vuelta al colegio mayor, la consideraba como un regalo de Dios, nos lo decía. Y curiosamente, hace unos meses, releyendo una de las cartas, copias de las cartas que nos mandaron, una carta escrita 3 años antes de su enfermedad, escribe una amiga suya que trabaja en el colegio, y le dice: no sabes la ilusión que me ha hecho saber que después del cole vas a la capilla del colegio mayor. Ahora te imaginas aquí sentada en un banco de la capilla y le pediré a la Virgen que se vuelque especialmente en ti. Te voy a contar una cosa que no le he contado a nadie y que es un atrevimiento. Yo sueño con volver a esa capilla. Que el Señor me conceda la gracia de volver a verle allí, y me dirás: Peri, estás como una cabra, y tengo que reconocer que sí, pero no me negarás que, aunque es bastante improbable, no es imposible. Bueno, pues Belén, desde la clausura, como digo, pudo seguir en contacto con todo el mundo, y un contacto, curiosamente, mucho más cercano, intenso y reconfortante con todos los que habían sido su vida antes de entrar en el convento, y lo siguieron siempre después de entrar en el convento. Como podéis leer en la primera página del libro, desde la sombra era la luz, y cómo eligiendo aislarse se convirtió en el centro de todo. Nosotros no sabemos si ante su vocación la apoyamos suficientemente o no. Lo que hicimos fue tratar de acompañarla, de estar a su lado. Y puedo decir que nuestra experiencia nos dice que sí se puede estar al lado y muy cerca de una monja de clausura, aunque hay rejas de por medio. La compañía a través de las visitas, de las cartas y el compartir la experiencia, creo que fue fundamental tanto para ella como para nosotros poder disfrutar de su vocación carmelita. Hay que tener en cuenta que la familia para un religioso o una religiosa no cambia. No crean su propia familia como hacemos los que nos casamos. Aunque entran en una comunidad, y ella escribe
la comunidad es una piña que te ayuda a vivir esta vida y a llegar al Señor, y para ella el convento era su casa, pero su familia sigue siendo muy importante. Una chica que discernía su vocación, la vio cuando estaba trasladándose en Madrid pasear por el jardín del Colegio Mayor, y al ver que era un hábito diferente al del Materservatoris, preguntó, le dijo, pues es una monja carmelita, yo quisiera hablar con él, total, habló con ella varias veces. Y después esta chica nos escribió lo que había hablado, y entre otras cosas nos decía, Belén me habló de su familia y me dijo que el haber entrado en el Carmelo había hecho que tuviese más confianza con todos, igual más que antes. Cuando entramos en el locutorio para entrar con ella, siempre el primer saludo es Ave María Purísima, pero a continuación es hola papá o mamá. Y termino con una canción que las monjas cantan y que a nosotros nos gustaba oír, y no entendimos bien la letra, y le pedimos a Belén que nos la escribiera, como siempre una carmelita en un trozo de papel aprovechado, porque la segunda mano la domina perfectamente, el segunda mano. Y al releerla nos dimos cuenta que era el resumen de su vida. Y la canción dice así: bendita tú, Virgen Madre de Dios, el Verbo eterno a ti bajó. Tu corazón siempre buscó lo que agradaba a tu Señor, y Él en ti un cielo halló, aquí en la tierra mientras vivió. Escúchame, Madre del Redentor, lleva hasta Él mi petición. Haz que su cruz me enamore, su voluntad ame y adore vivir con Él hasta morir. Virgen María, confío en ti. Prepara tú mi pobre corazón, sea un descanso para mi Dios. Imprime en Él tu amor y paz para que pueda Jesús morar. Pensando en Él, pensando en ti, será mi vida hasta morir. Yo espero que al menos hay, creo, una respuesta para que sea una monja de clausura, para que todos los que estamos aquí, creo que hemos hablado un poco de Dios. Muchas gracias. Durante la época que estuve destinado contigo, me acuerdo cuando entraba por las mañanas a llevarte los mensajes y tu secretaria, Herminia, me decía, hoy le ha escrito, hoy le ha escrito. Y creo que le dijo todos los días, hoy le ha escrito. Todos los días. Pero yo desde que entró, y eso me lo recomendó curiosamente antes de entrar en el convento, un padre de una carmelita, y nosotros le escribíamos todos los lunes una carta, que por supuesto no tenía respuesta. A lo mejor si nosotros en todos estos 12 años, y curiosamente, como tú bien dices, la secretaria no la metía en el sobre y después me dio una copia para llevarla a casa para que la viera María, y la metíamos en un cajón, y ahí en el cajón, no sé, la infinidad de cartas, pues una cada semana durante 12 años, pero y de ella, pues respuesta yo creo que tenemos unas 14, no sé. Pues si no hay más, pasamos allí y charlamos si queréis con lo que hay. Muchas gracias de verdad a todos.